España ha superado ya con creces el 1,5 billón de euros de deuda pública. De hecho, desde 2008, la deuda se ha incrementado en más de 1 billón de euros para compensar el exceso de gastos de la hipertrofiada administración pública. Todo ello a pesar de someter a la sociedad a una presión fiscal insoportable, siempre con la excusa de la necesidad del gasto público en la financiación del estado del bienestar, los gastos sociales, sanidad, educación, reducir la desigualdad. Sin embargo, ese es un argumento falaz por varias razones, de las que habrá que hablar detalladamente en otro vídeo. Pero la realidad es que a medida que el sector privado ha ido siendo privado de su capacidad de crecer por la multitud de obstáculos y sobrecostes que se le van imponiendo y que disuaden y dificultan la inversión y el crecimiento de las empresas, el sector público ha ido creciendo para seguir cebando el consumo de forma artificial y evitar evidenciar la realidad de que desde 2008 somos un país en recesión. En realidad, es todo el sistema financiero occidental el que está quebrado, mientras los multimillonarios globalistas siguen aumentando su riqueza, al menos en papelitos. Es una degeneración de las teorías keynesianas que propugnan el uso del gasto público como instrumento de reactivación económica en periodos de recesión. Sin embargo, la realidad es otra. En primer lugar, en la economía moderna, la teoría de los ciclos no se sostiene salvo por el propio interés de las élites de que existan, ya que se benefician tanto de los periodos de auge como de caída. Y además, ese efecto beneficioso lo es cuando se emplea de forma puntual y excepcional, y no cuando se convierte en la norma. Y es que la dependencia de la deuda pública, no ya para crecer, sino simplemente para evitar el hundimiento de la economía, no es más que una forma de retrasar lo inevitable. Ahora mismo España y la mayoría del resto de países europeos son adictos a la deuda pública, con la que generan un falso bienestar que adormece a sus sociedades, a cuenta de un daño casi irreparable a la salud económica y social de los países que ven deteriorarse su economía real progresivamente, precisando dosis más altas de la droga para mantener los efectos y no pudiendo o queriendo desengancharse sin sufrir graves consecuencias, aunque a la larga sea beneficioso para el enfermo. El hecho cierto es que en los últimos 14 años el PIB ha decrecido un 11%, a pesar del chute de dinero público que se ha dedicado a pagar el pesebre y el clientelismo, especialmente nóminas y pensiones, con lo que la gente tuviera dinero que gastar para sostener la economía. En los últimos 3 años de la era del Dr. Sánchez, la economía ha decrecido un 5% y 2 años después estamos lejos siquiera de recuperar los niveles anteriores a la pandemia, a pesar de haber gastado casi 300.000 millones de euros en deuda pública. De hecho, el sector privado ha caído un 17% al tiempo que ha aumentado el gasto público para apuntalar la moribunda economía. Y aún hay que escuchar a catedráticos de economía en la secta de Ferreras decir que la economía progresa adecuadamente. Pero la realidad es aún peor. Al 1,5 billón de deuda pública oficial hay que añadir más de 300.000 millones de otras obligaciones contraídas por las administraciones públicas, hasta un total que supera los 1,8 billones de euros. Si dividimos esa cifra entre 47 millones de españoles, sale que cada español debe 38.000 millones de euros a los deudores del Estado. Por tanto, una familia media, de las de antes, papá, mamá y 2 hijos, deben 152.000 euros, toda una señora hipoteca que añadir, los más de los casos, a la de su propia casa, por la que, por cierto, también pagaron jugosos impuestos al Estado. Y es que esa cantidad
38.000 euros per cápita, 152.000 euros por familia tradicional, son los impuestos diferidos que han estado malgastando más bien, nuestros dirigentes con bastante poca diligencia. Todo hay que decirlo, y que se supone habrá que pagar en el futuro. De momento, cada año hay que ir pagando los intereses de la deuda, los cuales evidentemente se verán afectados por la subida de la inflación, ya que los inversores querrán obtener a medio y largo plazo dinero suficiente para compensar la pérdida de valor que ha generado la inflación en su inversión. Hasta ahora, los tipos de interés de la deuda pública se habían mantenido muy bajos porque los tipos de interés del Banco Central Europeo y otros bancos centrales también estaban bajos. Pero ahora están subiendo y seguirán haciéndolo previsiblemente en los próximos años, especialmente si, como parece, la inflación va a continuar entre nosotros por un tiempo, algo normal, cuando el Banco Central Europeo sigue fabricando dinero para sostener las necesidades de la deuda pública de los países y evitar así su quiebra. Ahora mismo, el tipo de interés a 10 años está en torno al 2,5%. Pero si subiera, por ejemplo, al 5%, significaría tener que pagar cada año 75.000 millones de euros en intereses, el 7,5% del PIB. Un dinero que habría que pagar con impuestos o refinanciar con más deuda que añadir a la que ya se necesita para sostener el sector público. De momento, mientras el Banco Central Europeo siga rescatando la economía, los tipos estarán más o menos contenidos. Pero, ¿qué pasará cuando deje de hacerlo? ¿Y qué pasará si no deja de hacerlo? La realidad es que estamos en una tormenta perfecta de muy difícil salida. Tenemos una crisis tocando la puerta. Se supone que este año vamos a crecer en torno al 4% según los analistas, algo que tan solo significaría recuperar parte de lo aún perdido en 2020, no crecimiento real. Lo cierto es que los datos del PIB de los 3 primeros trimestres, descontando la inflación, no indican que vayamos hacia esa realidad, a pesar de haber gastado hasta septiembre 75.000 millones en deuda pública y muchos miles de millones más en ayudas europeas. Y el próximo año vaticinan un crecimiento en torno al 1% en una Unión Europea donde muchos países caerán oficialmente en la recesión. Todo ello enmarcado en unos presupuestos aún más expansivos y que además deberán compensar el efecto de la inflación en el pesebre público, es decir, más gasto público con unas bajas expectativas de poder depredar aún más a los esquilmados españoles que aún reman para evitar que la galera se pare. A ello, sumar la subida de las hipotecas a interés variable y la quiebra de miles de empresas incapaces de hacer frente a sus créditos ICO. Si en este entorno de previsible déficit público se produce una recesión, sea por causas endógenas o exógenas, y además el Banco Central Europeo decide que ya no puede hacer frente a la compra de deuda pública, la situación puede tornarse catastrófica, porque puede suceder una serie de circunstancias que nos lleven a la quiebra económica, que por supuesto pagarán los de siempre, los ciudadanos. La caída de ingresos públicos debido a la recesión, acompañada del aumento de las necesidades de protección social por el aumento del desempleo y la pobreza, es precisamente el escenario en el que se contempla el uso de las políticas fiscales de gasto para reactivar la economía. Es como si un paciente tiene una herida dolorosa y se le aplica morfina para hacer las curas. Pero cuando se ha estado chutando el paciente morfina hasta hacerse adicto a ella, ya no surte el efecto deseado. Pero además hay otro problema. En la anterior crisis que crearon, la de 2008, había un Estado apenas endeudado, con lo que era fácil lograr acceso al dinero. Sin embargo, ahora, con una deuda pública de más de 1,5 billones de euros, ¿dónde se van a encontrar compradores de la deuda si nos abandona de grado o de fuerza
el Banco Central Europeo. Se recurrirá al sistema bancario hasta quebrarlo. Y luego a los fondos de los particulares, el famoso corralito. Pero con unas necesidades que pueden llegar a ser de más de 12.000 millones de euros al mes y unos dirigentes sectarios e incapaces de buscar alternativas para reactivar la economía, en cuestión de meses, no habrá dinero para pagar pensiones y sueldos públicos. ¿Y qué se hará entonces? El truco del almendruco, devaluar aún más la moneda. ¿Y cómo se hace eso? Aumentando la inflación para que el dinero valga menos. De esta forma, el peso de la deuda pública sobre el PIB caerá a la mitad y los españoles y los europeos perderán la mitad de su riqueza. Los tenedores de deuda tendrán que asumir las pérdidas como lo tendrán que hacer los bancos privados si es que no quiebran. Pero no hay problema. Se hace más dinero, se devalúa más la economía y listo. Al final serán los ciudadanos los que más tengan que perder. Por supuesto, esto funciona si se hace desde Europa y se devalúa el euro. Si es España la que tiene que caer sola, el problema será aún peor. Salir del euro y volver a la peseta para devaluarlo nos dejaría expuestos a pagar la deuda pública en euros o a quebrar y entrar en una espiral inflacionista como la Argentina de los años 90. Por supuesto, en el camino cabe esperar que los fondos buitres globalistas se aprovechen de la situación y se hagan dueños de todo lo que tenga valor en España, cumpliendo la profecía de no tendrás nada y serán felices. Como ven, un escenario nada halagüeño que se cierne sobre los españoles sin que haya avisos de solución de manos de nuestros serviles políticos, lacayos de sus amos globalistas. Incluso si salimos de esta sin quebrar ni empobrecer a la sociedad, el caso es que el modelo de sostener la economía con deuda pública es insostenible. Tan solo se puede solucionar el problema del gasto público y la deuda estableciendo las bases para lograr el crecimiento sostenible de la economía real, aprovechando los recursos humanos y financieros ociosos. Y para ello hay que crear las bases que incentiven la inversión productiva. Si no, tarde o temprano, el modelo acabará quebrando de todas formas.